Con 4 de los firmantes de la carta que se conoció el viernes en defensa de la democracia: Patricia Bullrich, de Unión por Todos, aliada a la coalición cívica; Ricardo Gil Lavedra, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical; Federico Pinedo de PRO, presidente del bloque también; y Gustavo Ferrari, de Peronismo Federal. La primera pregunta que les quiero hacer es: ¿por qué vieron necesario hacer esa carta, ese documento? ¿Quién quiere empezar? Los 4 pueden hablar. El primero que la pensó. A ver, Federico. Hay ciertas violaciones de los derechos que uno puede creer que son circunstanciales. Por ejemplo, uno ve que se usan los fondos públicos para hacer campaña por el gobierno con la plata de los adversarios, ¿no? Y alguna otra cosa por ahí. Pero poco a poco lo que se fue notando era que había una persecución sistemática, permanente, de toda la estructura estatal contra cualquiera que pensara diferente del gobierno. Entonces se vio el tema de la penalización de los consultores por decir que la inflación no era la del INDEC. O se vio el tema del bloqueo de los diarios, o se vio el tema de la distribución de adelantos del Tesoro de la Nación para los municipios la semana antes de la elección de Catamarca, o se vio el tema de empresarios que hacían una cosa que no le gustaba al gobierno y le mandaban una inspección integral de la DGI, o se vio un candidato opositor que lo denunciaban por lavado de dinero, o se vio otros opositores que los denunciaban por cualquier delito y los espían con la CIDE y les mandaban a la policía. Bueno, llegó un momento en que a muchos de los dirigentes, pero provino de candidatos presidenciales, dijeron: tenemos que hacer algo para que no nos acostumbremos a esta situación. Tenemos que llamarle la atención a la gente y a la presidenta. Esto, señora Kirchner, no puede seguir pasando sistemáticamente. Y esa fue la declaración de los candidatos a presidente. Subyace además una clara violación al sistema republicano. Es decir, la enumeración que recién hacía Federico es una enumeración que llama la atención y que uno puede agregar una cantidad de cosas. Pero especialmente también nosotros vemos un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo y sobre el Poder Judicial. Y esto intentamos destacarlo especialmente. No hay igualdad ante la ley en la Argentina. No es lo mismo que viole un código penal o que viole una sentencia judicial cualquier ciudadano a que lo haga alguien protegido por el gobierno. Y este es un punto que nos parecía muy relevante nosotros destacar, porque la justicia en Argentina hoy depende de una interpretación que se le ocurra al Poder Ejecutivo. Y el sistema legislativo está permanentemente frenado en sus acciones porque el Poder Ejecutivo quiere atribuirse la posibilidad de resolver cómo va a ser el tema de ganancias, la asignación universal por hijo, cuándo se lo aumenta, etc. Entonces, más allá de esta enumeración, también creemos que el sistema de división de poderes merecía un reclamo por parte de los diputados que formamos este acuerdo. ¿Les costó mucho conseguir las firmas de los candidatos a presidente? No, la verdad que no. Bueno, los que no hablan, dejémoslo hablar, no hablar. El documento lo que plantea es una coincidencia sustancial acerca de los consensos básicos que tiene que haber en una sociedad, que son las reglas de juego, que son las que están plasmadas dentro de la Constitución. Y más allá de que yo estoy convencido, este es un gobierno sin duda democrático, con una fuerte legitimidad fruto del voto popular, pero con una notable connotación autoritaria, con una notable connotación a los desvíos de poder, a los abusos. Pero aparte de las circunstancias que mencionaba Pinedo, es la conformación de un clima de intolerancia, de hostilidad. Yo responsabilizo mucho al gobierno por crear un ambiente francamente antidemocrático, porque la democracia es tolerancia, es respeto, es diálogo. Las estabilidades de los gobiernos dependen de dos circunstancias: de cómo la gente piensa en su sistema político, si cree en su sistema político, y por su grado de tolerancia, por su grado de respeto hacia el pluralismo, hacia la diversidad, etc. Y eso no existe en la Argentina de hoy.
el gobierno ha creado un tajo entre los adeptos y los enemigos. Así lo mismo lo he hecho con la prensa. Yo creo que en este momento la prensa en la Argentina está la prensa gubernamental, abiertamente gubernamental, y la prensa que es incluso adversaria del gobierno. Y esto se nota en todas las circunstancias. Por eso lo que yo creo de que el documento llama la atención es acerca del marco de convivencia que debe haber. Probablemente muchos de los que firmamos piensan distinto respecto de muchísimas cuestiones. Tenemos miradas a lo mejor diferentes de la Argentina, tenemos a lo mejor miradas diferentes acerca del futuro, pero tenemos una misma mirada acerca del respeto de las reglas de juego del sistema democrático. Y esto es lo que quisimos destacar en el documento, y por eso todos los candidatos, precandidatos a presidente, que piensan que la Constitución es nuestro norte, que es nuestro guía, se prestaron a firmarla rápidamente. ¿Así fue? Sí, sí, así fue. Yo creo que hay un hecho democrático importante, ¿no? Es decir, esta cuestión de una democracia que está como entre paréntesis restringida es algo que nosotros lo discutimos diariamente y que todo el tiempo se confunden los planos, ¿no? Porque estamos en un plano que es el plano de las elecciones de octubre, que decimos, bueno, en esas elecciones vamos a estar quizás compitiendo, quizás no, pero es posible que estemos compitiendo. Pero hay un plano que no es electoral, hay un plano que es estrictamente político, que tiene que ver con cuál es la matriz, cuál es el espacio, cuál es el lugar donde desarrollamos la política, donde desarrollamos nuestras convicciones, y esto implica un marco de reglas de juego donde uno sabe que si desarrolla su idea, esa idea no va a ser destruida o matada. Si uno tiene una idea distinta al gobierno, esa idea va a ser respetada. Si uno piensa que hay otras maneras de abordar una política, hay alguien que va a escuchar esa idea distinta. Bueno, como esto no está pasando, como esto no viene pasando, lo que nosotros dijimos es, tiene que haber una especie de cancha, donde digamos, en este lugar, los que estamos desarrollando la Argentina, pensamos que estas son las reglas sobre las que estamos jugando. Y fuera de estas reglas, el peligro es fuerte, porque no hay juego. Porque si yo en este juego democrático digo, bueno, mañana te puedo cerrar un diario, te puedo cerrar La Voz del Interior, te puedo cerrar Clarín, te puedo cerrar La Nación, o te puedo hacer un paro general porque no estoy de acuerdo con lo que dice la justicia, o te puedo mandar a la FIP, o te puedo cerrar tu empresa porque no me gusta cómo esa empresa actúa. Entonces, no hay regla de juego. La regla de juego significa que hay derecho de propiedad, derechos individuales, derechos colectivos, constitución, que eso lo respetamos quien sea gobierno. No importa quién sea gobierno, pero lo respeta él, lo respeta el radicalismo, el peronismo federal, el PRO o la coalición cívica. Después podremos decir, tenemos diferencias en cómo combatir la inflación, pero estas reglas las respetamos todos. Hay un punto del documento que me llamó mucho la atención, porque además es un tema que pasa a veces medio inadvertido, es el tema de la justicia, de cómo se incumplen las decisiones de la justicia. Yo no sé cuán grave ustedes consideran esto, pero las versiones que uno tiene y las versiones que uno recoge de los propios jueces realmente están muy preocupados de este tema, ¿no? Bueno, los jueces tienen el imperium para poder hacer... Bueno, usted fue juez, así que sabe lo que es eso. Ejecutar sus decisiones. Y en realidad yo quisiera de que exhortar a los jueces a que lo hagan. El precedente que se mencionó en el bloque anterior de Sosa es gravísimo, gravísimo. Nosotros estamos tratando en la precariedad que tenemos también dentro de la Cámara de Diputados en poder avanzar hacia buscar los mecanismos para que el fallo de la Corte se cumpla, porque es un precedente terrible. Pero esto también lo estamos viendo a diario con todos los episodios de las tomas, de los piquetes, etcétera. Ahí esto es una nebulosa, una madeja en la que no se sabe si la policía le tiene que pedir permiso a un juez, si aparece el juez, un fiscal, qué hace el ministerio. Sinceramente, si uno que tiene cierto expertise en leyes se confunde, porque no sabe verdaderamente cuál es la actuación, para el ciudadano común yo creo que el estado de indefensión
es notable. Y veo también, y esto forma parte del clima antidemocrático, de que esto va en aumento. Esto no ocurría tanto antes. Cada vez más hay decisiones judiciales o resoluciones también, pedidos de los fiscales, bueno, que el poder político no cumple por distintas razones, ¿no? Está el tema de los economistas, que me parece grave, porque, digamos, con los mismos argumentos con que se les niega el derecho a difundir sus estimaciones, que después eso está sometido a la prueba de la realidad. Después, si se equivoca, es la sociedad la que lo va a dejar de respetar a los economistas. Pero con los mismos argumentos se puede mañana prohibirle a un periodista que escriba una nota, porque dicen que las conclusiones de ellos afectan al país. Si me perdona que hable 2 veces 30 segundos, después compensado. El caso de las consultoras es un caso explícito de censura estatal indirecta. Se penaliza o se amenaza con una sanción para tratar de cohibir la expresión. La norma que se pretende aplicar es un mamarracho. El procedimiento, esto quiero decirlo literalmente, el procedimiento que aplica el señor Moreno es un cachivache, insostenible jurídicamente. Pero sin embargo, el único propósito es inhibirlos con la amenaza de la sanción de la ley de libertad comercial, inaplicable absolutamente en el caso, para que las consultoras no puedan dar su opinión, que no tiene por qué ser cierta. Las consultoras pueden decir macanas, si quieren, porque están en derecho de hacerlo. No existe por el otro lado un deber de veracidad en decir las estadísticas oficiales. La tiene el gobierno, y el gobierno es el primero en incumplirlo, no las consultoras privadas. Me gustaría seguir hablando de este tema de los economistas, porque me pareció lo más grave que ha pasado en materia de libertad de expresión en cuanto a individualmente, ¿no? Después están los bloqueos, obviamente, que ha sido más grave, pero digo, esto de multar a una persona por lo que dice, por lo que opina, me parece un atropello grande. Pero vamos a una pausa y seguimos. Bueno. Pausa.